Para las operaciones tenemos distintas categorías. Vamos a tomar en cuenta que las operaciones se pueden aplicar tanto a términos como a expresiones, pero vamos a tomar en este caso la característica más general, que sería aplicar a expresiones. Entre las dos operaciones más básicas tenemos por un lado la deducción y la simplificación. ¿En qué consiste la deducción? Deducción implica que tenemos dos términos, x al cuadrado más 2x al cuadrado. El resultado en este caso va a ser 3x al cuadrado, debido a que se verifica que tengamos la misma parte literal y lo que se hace es sumar o restar los coeficientes. 1 más el valor de 2 nos da 3 en el resultado. ¿Cómo sería para la alternativa de simplificación? Tenemos la siguiente expresión, menos 3x más 5x menos 2x. Esto nos va a dar por igual. Revisamos. Primero verificamos que tengamos la misma parte literal y decimos menos 3 más 5 más 2 positivo menos 2. Eso implica que los tres elementos se van a eliminar y por tanto nos da el valor de resultado 0. Entre las otras operaciones en álgebra tenemos la suma y la resta de expresiones algebraicas. Vamos a ver ambas alternativas a través de un ejemplo. Tenemos para la suma x más 3 sumado al valor de 2x menos 7. Si bien tenemos un paréntesis con signo adelante, hay que recordar para esto la regla de signos, que la vamos a hacer más adelante a detalle. En este punto vamos a indicar que como es positivo, los términos dentro del paréntesis se mantienen invariables. Resultado en este caso sería x más 3 más 2x menos 7. Tomando en cuenta la parte literal de todos los términos, decimos x con x, independiente con independiente. Resultado en este caso sería 1 más 2, 3x y más 3 menos 7. Si bien es una suma, vamos a hacer una resta tomando en cuenta los coeficientes. El resultado sería menos 4. ¿Qué pasa si tuviéramos la resta? Vamos a tener como términos 3x menos 4 menos x más 3. El resultado, algo importante en este caso, como tengo un signo negativo delante de un paréntesis, tengo que tomar en cuenta que los signos dentro de cada uno de los términos se van a cambiar. Eso implica que tendríamos como resultado 3x menos 4 menos x menos 3. Revisamos la parte literal y de acuerdo a eso indicamos que las x con las x, los independientes con los independientes. Resultado, 3x menos x me queda 2x y menos 4 menos 3 me va a quedar como resultado. Si bien es una resta, vamos a hacer una suma de acuerdo a los signos y tendríamos menos 7. La siguiente operación que vamos a revisar ahora es la multiplicación. Si bien para la multiplicación podemos realizarla de manera tradicional y tenemos la alternativa de hacerlo simplificado, vamos a optar por realizar el modo tradicional. Eso implica que vamos a colocar multiplicando y multiplicado en columna y vamos a tomar término a término para generar el resultado y vamos a sumar. Algo importante en esta alternativa nos va a facilitar el trabajo si las expresiones están ordenadas en forma descendente o ascendente. Tenemos como ejemplo lo siguiente: menos x
más 1 multiplicado por 3x, tendríamos como resultado algo importante. Para este punto vamos a revisar lo que me indica la regla de signos. Esta regla de signos me indica: si voy a multiplicar un positivo con un positivo, el resultado es positivo. Si voy a multiplicar un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Y si voy a multiplicar un negativo con un positivo, el resultado sigue siendo negativo. Y en el caso de que ambos fueran negativos, y acá viene lo importante, decimos que el resultado va a ser positivo. Volvemos a la expresión, tenemos menos x más 3x sería menos 3x cuadrado. Luego tenemos más 1 más 3x más 3x. Mi resultado en este caso sería entonces menos 3x cuadrado más 3x. División. Para la división hay que tomar en cuenta que tenemos como componentes de la división el dividendo y el divisor, que son los elementos que nos van a dar para realizar la operación, y lo que vamos a obtener es el residuo y el cociente. El residuo hay que tomar en cuenta que si la división exacta es 0, en otros casos nos va a dar una expresión de resultado, y el cociente es aquella expresión que nos permite dividir al dividendo. Tenemos como el siguiente ejemplo menos 3x cuadrado más 3x dividido entre 3x. Para el primer término lo que vamos a hacer es indicar lo siguiente: dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Menos 3x cuadrado dividido entre 3x me quedaría a menos x. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este término por cada uno de los elementos del divisor para ir simplificando. Tenemos menos x multiplicado por 3x menos 3x cuadrado, pero hay que recordar que en este caso se cambia el signo. Vamos a decir más 3x cuadrado. Simplificamos y bajamos el siguiente. Verificamos si podemos dividir. Decimos 3x dividido entre 3x. Si se puede dividir, vamos a colocar a1 positivo y tendríamos en esta alternativa a continuación hacer la multiplicación. Más 1 multiplicado por 3x tuviera que ser 3x positivo, pero como hemos indicado anteriormente, vamos a tener que cambiar el signo. Sería menos 3x. Resultado, en este caso, no tenemos el residuo. El residuo va a ser 0 y el cociente va a ser esta parte de la expresión. Si multiplicamos el cociente con el divisor, deberíamos de obtener el dividendo en el caso de que quisiéramos hacer la verificación, y el tiempo nos da para poder hacer dicha verificación.